Pedro Caiciña, director técnico de Cruz Azul, presentó ya su plan estratégico para esta apertura 2019, donde destaca la llegada de Paul Fernández al equipo cementero, quien ya entrenó en los campos de la Noria. Y al respecto de la llegada de este jugador, esto fue lo que dijo. Y es un jugador que viene seguramente a darnos una dinámica, una movilidad y un pensamiento táctico y de juego diferente también en lo que toca a la dinámica de media cancha. Seguramente una gran contratación, una gran opción, primero para nosotros y después esperamos también que para lo que es la mejoría de calidad del mismo fútbol mexicano, porque creo que si no es un juego de jugadores solo mejora, si mejores jugadores están en la liga. Para esta apertura 2019 habrá un cambio en el reglamento arbitral. Esto fue lo que dijo Pedro Caiciña. Este torneo y este año sí hay mucho más cambios en las reglas. Yo creo que lo que es la evolución del juego de fútbol viene detrás de lo que son las evoluciones de las reglas, y creo que la que puede traer más cambios en términos estratégicos es el tema de que cuando es una falta dentro de tu propia área o es un saque de meta, creo que en términos estratégicos para la salida y cómo vas a presionar esa salida, es algo interesante para mí, que ya empezamos a trabajar en eso desde el primer día. El estratega cementero también dio a conocer que habrá cambio de horario para los encuentros del Cruz Azul en el Estadio Azteca. Serán a las 19 horas. El 17 de julio será presentada la nueva piel del equipo y el 27 de julio hará su debut en el Estadio Azteca. Desde la Noria, en las imágenes Andrés Brito, reportó Vianey Zárate.